Al principio comencé con una cosa que se llamaba, era una invitación pública para que la gente pudiera fotografiar su alma, ¿no? Entonces yo juraba que fotografiando a la gente yo podía llevarlos a un estado en el que podía yo sacarles o fotografiar visualmente la verdadera esencia de las personas, ¿no? Entonces fueron unos experimentos en donde a través de un montaje, una sola iluminación, yo no tenía equipo de iluminación ni nada, podía hacer que las personas llegaran a un punto de catarsis y extraer un poco visualmente lo que significaría para ellos su alma, ¿no? Y participaron, creo que 15 personas desconocidas, en un rollo como colectivo, y fue muy interesante. Y tomé un salto a las residencias de arte que me gustaría compartirles. La primera residencia de arte en la que estuve se llama CAMAC, que es el Centro de Arte de Marnay o Marnay-sur-Seine en Francia. Yo logré entrar a esta residencia de arte a través de una convocatoria del gobierno del estado. Entonces ese es un gran tip: busquen convocatorias en el gobierno del estado. A veces pareciera que las grandes convocatorias van a estar escondidas en algún lugar secreto y solamente para personas muy capacitadas, etcétera, y no es cierto. En este momento de mi vida yo no tenía ningún tipo de experiencia como fotógrafo de arte. Más bien, como ustedes habían visto, llevaba yo fotografía editorial, de moda editorial, pero era una buena oportunidad poder conocer cómo podía expresar ahora mi sentido artístico a través de la fotografía y hacerme una carrera como artista en otros países. Todas las residencias de arte, su fundamento sí es que tú crezcas como artista, que encuentres nuevos horizontes porque experimentas cosas distintas. Es como un Big Brother. Entras con gente distinta a otro país, con una lengua distinta, con condiciones de comida, de situación socioeconómica distinta, y obviamente eso va a impactar en tu trabajo como artista y como persona. Pero, ¿qué vas a dar tú a la sociedad? O sea, ¿de qué le va a servir a Francia, a Japón, a Italia, a Estados Unidos invitarte? Eso es lo que tú tienes que justificar. Las residencias de arte están abiertas todo el tiempo. No hay una convocatoria como tal. Cada año tú puedes ir calificando o mandando tu request a esas residencias de arte. Entonces tú buscas en internet residencias de arte en Francia y te sale una lista. De hecho hay una página que se llama ARS, que es Artistic, no me acuerdo. Seguramente Artistic Residence, donde tú puedes encontrar una lista de todas las residencias que tú tienes en todo el mundo. Entonces tú escoges, yo quiero ir a Colombia. ¿Qué residencias de arte hay en Colombia? ¿A quiénes reciben? ¿Qué proyectos hay sociales? Y si encajas, pues seguramente te llamen. Bueno. Entonces, ¿qué es la foto performance? Yo cuando estaba en Argentina, fui llamado por una fundación de arte para una entrevista en donde ellos me decían que si mi trabajo tenía que ver con Rebecca Horn, que fue el fundamento del performance. Ella creaba objetos y creaba toda una composición, lo que nosotros en foto llamamos atrezo, hay un estilo de fotografía que llama atrezo, que el atrezo tiene que ver con todas esas cuestiones que tú adhieres a la fotografía para crear situaciones y para reafirmar sensaciones, ¿no? En este caso, Rebecca Horn creaba vestiduras completas, conceptos completos para después fotografiarlos, presentarlos en museos y fotografiarlos. A eso se le llamaba foto performance. Y después comencé a entender que lo que yo hacía también tenía que ver con la psicofotografía. La psicofotografía es una fotografía que comenzó en los años 30, si mal no recuerdo, que tenía que ver con unos señores decían que podían invocar espíritus y que podían captar esos espíritus en el momento, ¿no? Entonces ellos vendían esa idea y se hacían reuniones espiritistas, ¿no? No, Alex,
que hacían reuniones espiritistas y de repente lograban captar esos electoplasma, ya saben, ¿no? Y hacer que los espíritus surgieran y todo. Obviamente era un truco, ¿no? Ya sabemos que eso se hacía con montajes, con espejos, pero pues por ahí siguen vendiendo la idea de gente que puede traer a la realidad los espíritus. Y entonces yo dije, bueno, pues eso es lo que yo hago. O sea, finalmente yo llevo a las personas a un momento en sus vidas, en el pasado, a que lo traigan al presente y lo reavivan en su cuerpo. Eso para mí es una sesión espiritista. No estoy trayendo otro espíritu, estoy trayendo al espíritu de ti, del pasado, al presente, a que se represente en la fotografía. Y la gente cambia los rostros, la gente cambia porque como se quiebran, yo los llevaba a puntos de quiebre, pues la gente se transforma, se deforma, se vuelve otra cosa. Entonces, comencé a entender que ese era el propósito de aquellas fotografías que les había enseñado de Francia, que se llamaba multipolar, que era el sacar en un momento específico algo que les había sucedido en el pasado y que ellos lo volvieran a vivir y que se les representara en su cuerpo ese dolor o esa angustia o esa burla o ese pánico que alguna vez en su vida habían vivido. Entonces comencé a experimentar y a unir el performance y la psicofotografía. Obviamente era un proceso, o sea, no es solamente llegar con alguien y decir, a ver, ven, piensa en odio y ya te transformas, no. Era llegar a hablar con esa gente y encontrarles esos puntos de quiebre para después yo empezarlos a tocar a esos botones y que ante la cámara pudieran ellos explotar y verse completamente vulnerables, cosa que nunca lo hacemos, ¿no? Cuando estamos nosotros en este mundo, en la universidad, en la calle, pues tenemos una postura que no somos nosotros, una cara que no es la nuestra, una vestimenta que no es la nuestra, una actitud y una voz, o una voz impostada que ni siquiera es la nuestra. Pero ¿qué pasa cuando de repente alguien te da la oportunidad de entrar a una sesión fotográfica en donde lo único que te pide es que seas tú? Y que te empieza a desmenuzar de tal forma que en 10, 20 minutos, 30 minutos no te das cuenta, pero ya eres tú. Entonces ya no te preocupas por la cara, ya no te preocupas por las lágrimas, por el sudor, por los gritos, porque ya alguien te está llevando a ese punto de quiebre en donde finalmente vas a ver otra parte de ti que no conocías, ¿no? Ese es el concepto de la psicofotografía para mí. Entonces fueron sesiones bien interesantes que a pesar de lo colorido de las sesiones, porque tiene mucho que ver en dónde fueron tomadas, exploraban esas partes de la psicofotografía, ¿no? Por ejemplo, el abandono, la culpa, el hecho de ocultar la identidad, la pasión, el erotismo, que a veces con una mujer de esa edad lo tiene guardado, lo tiene escondido, reservado para ella misma. Entonces parte de la serie que se llamó Psiquis tenía que ver con eso, con explorar esos sentimientos más profundos de locura en las personas normales. Y de ahí, entonces, tuve la oportunidad aquí en Morelia de poder hacer una presentación con mi compañero Alex. ¿Sí puedo decirlo, verdad, Alex? En donde ya pude concentrar esas dos cosas, la foto performance y la psicofotografía, para reafirmar la cuestión de la identidad y la cuestión de género. Entonces se creó una pequeña o una gran muestra en donde el principal elemento era el género y la libertad, y cómo la fotografía podía ser el camino para que las personas se expresaran tal y como eran, ¿no? Entonces para nosotros haberlo hecho en Morelia y haberlo hecho con morelianos, pues fue un reto muy, muy grande por muchas cosas, ¿no? Entonces parte de las fotografías que se hicieron, aquí solamente les muestro 4, tenían que ver eso, cómo podemos ser todos andróginos, cómo podemos mostrar una identidad andrógina cuando se supone que debiéramos ser de tal o cual género, ¿no? Y cómo enfrentar esa realidad de una forma positiva y explorarlo hasta con elegancia y explorarlo con libertad para poder ir entendiendo también la identidad propia. Otra vez, cómo retomar a los clásicos, pinturas que tenemos en la cabeza de toda la vida, cómo traslaparlas a la realidad,
con un ser normal, actual, con un chavo común y corriente que te puedes encontrar en la calle, sabiendo que nosotros tenemos esa posibilidad de ser hermosos, seamos como seamos, blancos, chaparros, altos, morenitos, etc. La búsqueda del cuerpo como el simbolismo, no del desnudo como tal, sino el cuerpo como un símbolo de protección, como un símbolo de introspección. Adelante. Y este es el último proyecto. Va a ser un cortometraje que seguramente se va a presentar en este año y que tiene que ver con jugar o explorar la figura religiosa que tenemos también en la cabeza, todo ese pasado que tenemos de peso religioso, cómo explorarlo a una psicofoto, cómo llevarlo a un performance súper intenso donde pudiéramos explorar un nuevo Cristo. Está extraño. Pero tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con la aceptación propia de nuestro pasado y de nuestra cultura y de cómo la vemos actualmente. Entonces esto es parte ya de un proyecto que se va a realizar este año.